ocasión más de resúmenes de obras con Rebeca Sánchez, su ama del segundo ciclo de la carrera de educación primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Ahora les voy a contar sobre la obra de Marianela, una obra de Benito Pérez Galdós, lo cual pues muy bonita, interesante y que te engancha. De hecho, he podido subrayar aquí ciertos diálogos que tuvieron los personajes principales, en este caso Marianela, juntamente con Pablo, donde pues le dice cosas bonitas, palabras bonitas, que pues al final solo quedaron en palabras que se las llevaron el viento. Y sin más preámbulos, pues vamos al resumen de la obra. Bien, la obra comienza con Teodoro Golfín, quien es un cirujano ocular que viaja por España en busca de las minas de Sócrates. Él, pues durante el camino, lastimosamente, termina perdiéndose, se extravia, llega al punto de que llega a un abismo. Y entonces no sabía por dónde ir, así que él comienza ahí a lamentarse, se enfada y se desespera más que todo, porque se había extraviado en un lugar extraño que no había visto jamás. Entonces, pues en medio de eso, de esa desesperación que él estaba teniendo, él escucha a lo lejos una voz que le parece agradable, se le es muy bonita. Entonces, em, hasta este entonces, pues él no sabía que era Marianela, la personaje principal. Más bien aparece un perro llamado Choto. Y junto al perrito también aparece Pablo, que es también el otro personaje principal. Este muchacho es ciego, no ve. Así que pues él, eh, Pablo, mejor dicho, Pablo, personaje principal, el hijo hijo único de Francisco Penáguilas, quien pues es una persona adinerada, tiene mucho dinero y es un hombre que pues influye mucho en eso de las minas, ¿no? Así que pues el muchacho le explica a Teodoro que sí se encuentra cerca de las minas de Sócrates, pero solamente que se estaba yendo por un camino equivocado. Así que él decide ayudarlo, se ofrece incluso ser su guía. Entonces Teodoro ahí es como que se sorprende que el joven le haya dicho eso a él, porque, o sea, él siendo ciego, ¿cómo es que le va a guiar? ¿Cómo es que le va a llevar al lugar que él quiere? Porque es una persona que no ve. ¿Cómo se va a dejar, me voy a dejar guiar por un ciego? Entonces, duda, pues al principio duda de él de que le lleve al lugar correcto. Pero Pablo ahí es donde le explica que conoce perfectamente el lugar. Toda esa zona la conoce a la perfección. Incluso menciona él que cuando no está su amiga Marianela, su amiga Nela, que le guíe, cuando no está ella para que le guíe, él mismo pues se guía juntamente con su perro Choto y con un bastón. Así que Pablo, ahí pues ya, ahí es donde pues Teodoro, mejor dicho, confía en Pablo y comienza esto, la ruta. Atraviesan varios lugares oscuros, peligrosos, como por ejemplo La Terrible y La Trascava. Donde pues estos dos lugares son cavernas que son muy profundas, que causan mucho miedo a las personas de aquel lugar. Eh, pero para Pablo, pues es normal, ¿no? Caminaba con tranquilidad porque conocía el camino. Durante pues el recorrido escuchan de nuevo la voz de Marinela, quien había ido a llevarle una capa a Pablo. Y mientras van avanzando, el joven le explica a Teodoro que Nela es su
su amiga, una gran amiga que tiene. Y pues le comenta que siempre quien la acompaña a donde él va, como que es sus ojos, en otras palabras. Pablo le muestra, después de un largo camino que estaban haciendo, Pablo le muestra una piedrita, una piedra, que pues él lo había recogido durante el camino pensando que era un cristal que él había encontrado. Así que lo había guardado. Pero ahí Teodoro le dice que, tranquilo, solamente es una roca común. Así que pues Teodoro se siente triste por Pablo porque no puede ver lo que todo el mundo, ¿no? Contemplar la belleza, la naturaleza, el mundo, las estrellas. Entonces, pues ahí el Teodoro es como que le em, le intenta dar ánimos, ¿no? Le intenta dar ánimos de que puede curarse, puede retomar la vista de nuevo, recuperarla. Pero él sabiendo de que no era así. Bueno, y ya al final se encuentra con Nela otra vez y le pide que acompañe a Teodoro para que le pueda mostrar el resto de las minas antes de que pueda regresar con su padre. Durante el camino, Teodoro observa por primera vez bien el rostro de Marianela y nota que aunque todavía parece como que una niña, él también, bueno, Nela tenía 16 años, algo que no mencioné, creo. Ya, Nela tenía 16 años, ¿ok? Aunque ella pues parecía una niña todavía, es como que también le reflejaba como que en su rostro así como un cansancio, sin fuerzas, tristeza. Él así la notaba a ella, ¿no? Y ahí es donde Nela le comienza a contar su historia, la historia que había vivido con sus padres y la difícil infancia que ella había tenido. Le explica que su madre había sido una vendedora de pimientos en el mercado y su papá trabajaba encendiendo faroles. Sin embargo, después de muchos problemas y la pobreza, ¿no? Su padre murió enfermo y su madre, tras perder su trabajo en las minas por culpa del alcohol, ese era el problema que pues su madre tenía, pues ella decidió quitarse la vida, arrojándose a la Trascaba, ese, esa caverna que había mencionado antes. Después, Marianela, después de ello, pues quedó huérfana, así que se pasó a vivir al cuidado del señor Centeno, la familia Centeno. Teodoro ahí es como que al escuchar su historia de Marianela, él se siente muy conmovido, triste y muestra mucha empatía por Nela. Am, Así que incluso Nela le dice que no sirve para nada. Le dice, yo no sirvo para nada, ya que es demasiado débil para trabajar y su única función es acompañar a Pablo y cuidar de él. Ella menciona emocionada que, pues, así, contándole a Teodoro, ¿no? Le menciona que existe un médico que le puede devolver la vista a Pablo para que ya no sea, pues, para que ya no siga con la ceguera. Pero ella jamás imaginaba que aquel médico, aquel doctor, aquel cirujano, era Teodoro, la persona con la que estaban hablando. Ella nunca se imaginó, pero ahí Teodoro no decide revelarle quién era. Bueno, hasta que después llegan a casa, donde Carlos y Sofía reciben a Teodoro con mucha alegría. Y antes de despedirse de Nela, él, o sea, Teodoro, le agradece y le da pues una moneda de plata porque le había ayudado. En el siguiente capítulo, em, eh, Marianela, ahí regresa a la humilde casa del señor Centeno en la familia que la había acogido, ¿no? Ella vive juntamente con toda su familia en un lugar súper pequeño y desordenado. Aunque ya ella lleva años viviendo ahí,
muchas veces parece como que una niña invisible dentro de ese hogar, porque a veces ni siquiera le guardan comida, se les olvida de guardarles comida para Marianela. La señora Señana simplemente la había acogido a Marianela por creer sentirse que es una buena persona, em, pero no era por eso, simplemente era para que quede bien. Yanela estaba acostumbrada a ese trato. Ella incluso intenta no molestar y duerme en cualquier rincón que se encuentre. Ahí duerme, no tiene un lugar estable. Incluso llegó a dormir en la cesta de una cocina. Esa noche Nela le entrega a Celepín, el hijo menor de aquella familia, la moneda que Teodoro le había regalado a ella, ya que ella siempre compartía lo poco que tenía con él, ya que siente que no necesita el dinero. Entonces Celepín le confiesa que él estaba ahorrando para que pudiera comprar libros y de esa manera pueda aprender, ya que no iba a la escuela. Bueno, de esa manera él va a poder salir adelante, pueda abandonar aquel lugar de las minas y tener una mejor vida lejos de aquel lugar donde él vivía. A diferencia de Nela y Celepín, es que, pues, Celepín sí se quejaba de la vida, sí se quejaba de la vida que pues él llevaba, de la vida que él tenía. Le culpaba a sus padres por el futuro que a él esperaba. Sin embargo, Marianela, aunque pues vivía en una situación mucho peor que Celepín, más dura y más triste, nunca hablaba con resentimiento, ni mucho menos se quejaba de su destino. Ella siempre, a pesar de todo lo que había sufrido, ella mostraba pureza, bondad, y eso es como que le caracterizaba a Marianela. Los trabajadores de las minas comenzaban desde muy temprano sus duras labores extrayendo los materiales para que puedan obtener el silicato del zinc, conocido como la plata de Europa. Mientras pues todos trabajaban, Marinela se dirigía a la casa de Pablo, ubicada en Allacorba. Cuando ella llega, pues es recibido por Francisco Penáguilas, el papá de Pablo, quien pues era conocido por ser uno de los hombres más ricos y amables del lugar. Desde que su esposa murió, siendo muy joven, Francisco se había dedicado completamente al cuidado de su hijo Pablo, intentando una mejor vida, intentando darle muchas comodidades y atenciones posibles, dado a la ceguera que pues él tenía. Pablo y Marianela después salen a pasear por los prados, acompañadas de su perrito Choto. Así que durante el camino Pablo le regala a Nela un chocolate. Y pues ella se fue muy feliz por el pequeño gesto que le había estado mostrando Pablo hacia ella. Así que pues Marianela se alegra y se llena de vida con él. Mientras pues ellos conversan, bueno, y el transcurso del camino ellos van conversando, sí. Pablo le hace unas preguntas sobre el mundo y sobre cosas que él no puede ver, como por ejemplo la luz, el sol, y ahí Nela intenta explicarle, aunque pues reconoce que hay sentimientos y sensaciones difíciles de describir con palabras. No son a veces suficientemente las palabras para describir algo, a veces tú también debes mirarlo, sentirlo. Entonces ahí Pablo le confiesa algo muy especial que para él es como que para él el día existe o es cuando están juntos y la noche cuando se separan. Y Marianela expresa ideas así como que inocentes y llenas de imaginación. Aunque Pablo sabe que muchas de ellas pues no son científicas, le encanta a él escucharla porque siente que su forma de ver el mundo nace directamente del corazón.
Y finalmente, pues Pablo le pregunta a Nela, ¿cómo es físicamente? Le pregunta, ¿cómo eres físicamente? ¿Cómo eres? Entonces ella, sintiéndose fea e insegura, trata de evitar responder esa pregunta. Ellos continúan esto caminando hasta llegar esto al mar, cerca al mar. En medio del paisaje, Pablo le comienza a hablar sobre unos libros que su padre pues le había leído especialmente, uno donde explicaban que la verdadera belleza nace de la bondad y de la verdad. Entonces, pues él le confiesa a Nela que para él ella representa justamente eso y que aunque no puede verla, está segurísimo de que ella es una chica hermosa. Ahí es que cuando escuchó eso, Marinela se queda muy confundida y se queda triste porque en el fondo ella se considera una chica fea. Mientras observa su reflejo en el agua, duda de las palabras que Pablo le había dicho en ese instante y no logra creer que alguien pueda verla de esa manera, como Pablo la describe. Sin embargo, pues Pablo insiste en que la ama y termina declarando sus sentimientos, todo lo que él siente hacia su amiga Marianela. Después de ello, pues regresan a casa, se encuentran con Francisco, Carlos, también con Teodoro. Entonces, pues ahí Teodoro le decide examinar los ojos a Pablo para que pueda descubrir si realmente existe alguna posibilidad para que él le puedan devolver la vista. Y mientras tanto, pues Francisco le dice a Marianela que ya no será necesario, pues, retirarte, le dice, que vuelva al día siguiente, ¿no? Bueno, al día siguiente, Pablo y Marinela vuelven a salir a caminar, esta vez hacia las minas. Y pues durante ese recorrido, Pablo le cuenta emocionado que quizás Teodoro, el médico, el cirujano ocular, sí pueda devolverle la vista, ya que escuchó a su padre hablar con mucha esperanza después de la revisión que le había hecho. Después ellos llegan a la Trascava, el profundo abismo donde pues murió la madre de Nela. Allí ambos conversan mientras observan el paisaje y ahí Pablo, ilusionado, le dice que sueña con poder verla algún día y comprobar con sus propios ojos la belleza que él imagina tanto de ella. Incluso le confiesa que quiere casarse con Marianela, tanto si recupera la vista como si no, em, o sea, recupere o no recupere la vista, eh, quiero casarme contigo, en otras palabras. Y pues eso le conmueve muchísimo a Nela, ¿no? Porque por un momento ella ya empieza a creer que tal vez sí podría ser tan hermosa como él piensa, ya que recordemos que Nela se consideraba una persona, una chica fea. Sin embargo, pues en el fondo ella, a pesar de ello, ella seguía sintiendo inseguridad sobre la forma en la que se veía en su apariencia. Pues Pablo, durante ese momento después, él se queda dormido mientras Nela le canta una canción suave. Y en medio de ese silencio, ella cree escuchar una voz del abismo, donde estaban cerca, ¿no? Que le dice, ven, hija, ven. Recordemos que su madre ya estaba muerta. Bueno, durante ya pasaron varios días y Teodoro continúa observando a Pablo y estudiando las minas de Sócrates. En ese tiempo pasa mucho junto a Carlos y Sofía y una noche los tres salen a caminar acompañados de Lili, la perrita de Sofía, que pues termina acercándose peligrosamente a a la Trascava. Allí encuentran a Marinela escondida cerca del abismo.
Cuando Lily queda atrapada entre unas ramas, Nela arriesga su vida para rescatarla. Sin embargo, Sofía, en lugar de agradecerle, termina culpándolo de lo sucedido y demuestra mucho desprecio hacia Marianela, porque como era pobre, entonces la trataba de esa manera. Teodoro, en cambio, siente cada vez más compasión por Marianela, incluso cuando ella se hiere, por ejemplo, alguna parte de su cuerpo, él va y la ayuda. Em, Francisco, por otro lado, recibe pues a Teodoro, Carlos y Sofía en Aljacorba y se sorprenden al ver que pues Marianela viene con ellos. Durante la reunión, Teodoro insiste en que Nela se quede acompañándoles mientras conversan y todo, ¿no? Aunque todos sienten lástima en sí por Nela o incluso desprecio por cómo es que era su apariencia de Nela. Marianela, eh, como yo había mencionado, Pablo decía de que Marianela es hermosa y como ellos pensaban, decían de que pues Marianela no tenía una apariencia agradable, entonces su padre de Pablo pensaba de que todo eso se debía a que pues a los tantos libros que su hijo leía. Entonces decía de que tantos libros que lee ya está delirando, pensando de que Marianela es una chica hermosa. Y pues para que evite que Nela se sienta humillada, Teodoro defiende amablemente su belleza y luego hacen que ella pues se retire para que pueda continuar la conversación. Después, Francisco le confiesa a Teodoro el miedo que siente por el futuro de su hijo, especialmente si continúa siendo una persona ciega. Sin embargo, pues también por otro lado le revela que existe un posible matrimonio entre Pablo y su prima Florentina, lo que podría asegurarle estabilidad y una buena herencia. Y finalmente, pues Teodoro le explica todos los riesgos de la operación ocular que pueden ver, ¿no? Y le aclara que no existe garantía de éxito. Pero, sin embargo, aún así, Francisco le decide, pues, seguir adelante con la cirugía para el mes de octubre. Poco a poco, Marianela comienza a angustiarse, imaginando que Pablo pues cuando recupere la vista va a dejar de necesitarla a ella y terminará rechazándola al descubrir cómo es físicamente. Así que en medio de su tristeza, Nela empieza a preguntarse por qué nació sin belleza y siente mucho temor, siente mucho miedo de que Pablo se decepcione de ella y deje de amarla. Aunque no quiere quitarle la oportunidad de recuperar la vista, el dolor de imaginar ese abandono le hace sufrir profundamente. Así que ella, desesperada, en ese momento incluso piensa que preferiría morir antes de que viva el rechazo de Pablo. Igual, lo mismo que hizo su madre, ¿no? Hace unos años atrás. Em, Llegó la mañana siguiente y Marinela pues despierta creyendo que la Virgen María se le había aparecido en sus sueños. Y por un momento ella piensa que ha ocurrido un milagro y que ahora ella es hermosa. Sin embargo, ella al mirarse de nuevo descubre que pues sigue igual y aún siente durante todo el día de que ese día va a ser un día muy importante, de que algo ese día va a suceder. No sé, alguna situación que sea impactante, importante, demasiado. Y justamente más tarde conoce a Florentina, quien es la prima de Pablo. Y ella se queda como que, wow, impresionada por la belleza y la dulzura que transmite Florentina, prima de Pablo, llegando incluso a compararla con la Virgen María. Después de ello, Pablo y Florentina y Marianela, Pablo, Florentina y Marianela, van a caminar los tres juntos y pues ahí Florentina demuestra ser muy amable a pesar de la posición social que ella tenía.
era muy amable con Marianela y ella pues comienza a demostrarle cariño y compasión hacia Marianela, prometiéndole incluso ayudarle a dar una mejor vida para ella. Mientras tanto, pues Pablo continúa asegurándole a Nela de que la ama mucho y que pues seguirá viéndola hermosa cuando él recupere la vista. Sin embargo, Marinela cada vez vive como atormentada, con mucho miedo, al mm, esperando en que llegue ese momento, ¿no? El momento en que él la vea realmente como es. Y Pablo tenía miedo de que llegue ese momento y tenía eh, temor a que Pablo, al mirarla, la deje de querer, tanto como él a cada rato la paraba mencionando. Poco después, Teodoro le opera pues la vista, le opera los ojos a Pablo y pues la cirugía sale todo bien, sale con éxito. Durante la recuperación, Florentina cuidaba mucho de él, ¿no? Y también Nela. Pero ella siente que cada vez se sentía más triste y más desplazada, especialmente cuando todos comienzan a hablar del posible matrimonio entre Pablo y Florentina. Y ahí es como que la desesperación de Marinela va aumentando más, a pesar de que ya tenía con lo que la situación en su cabeza, ¿no? Pablo me va a ver como soy realmente, y luego por otro lado estaba de que Pablo y Florentina se van a casar, entonces todas esas cosas la perturbaban a ella. Finalmente, pues Teodoro logra encontrar a Marianela y trata de convencerla, porque Marianela había estado huyendo, ¿no? Y trata de convencerla de que no tenga miedo. Sin embargo, cuando Pablo recupera completamente la vista y conoce el verdadero rostro de Nela, él se queda sorprendido pues, se queda mirándola fijamente y en un silencio tan incómodo. Así que ese silencio es como que dio a entender muchas cosas, como por ejemplo, no eres lo que imaginé, porque a la primera persona a la que vio cuando él recuperó la vista era a su prima Florentina. Entonces él ya tenía como que expectativas muy altas al ver, porque menciona la obra de que Florentina era una chica muy linda, muy atractiva. Entonces simplemente observó a Marianela y se quedó en silencio, nada más. Entonces ese momento es donde le destruye mucho y las ilusiones que Marianela tenía hacia él, ¿no? Y también sobre todo las esperanzas que dentro de su corazoncito, a pesar del miedo que ella tenía, dentro de su corazoncito ya había guardado esperanzas de que le acepten a Marianela tal y como es. Simplemente pues Pablo se quedó callado ya. Así que ella estaba afectada por eso y pues Nela se debilita hasta que pues eso, esa situación en la que estaban ahí, ¿no? En la que se quedaron mirando fijamente, entonces eso lo debilitó, aparte de que ella ya estaba mal, ¿no? Con todos esos pensamientos que se le venían. Entonces, es como que se vieron y se fue debilitando más y más en ese momento que estaban mirando fijamente hasta que pues ella muere. Por eso es que uno de los capítulos finales, el último, el penúltimo, se titula como los ojos, las miradas matan. Las miradas matan, se titula uno de los últimos capítulos. Sí, el capítulo número 21 se titula Los ojos matan. Entonces esto es literario, porque es como que ellos se miraron y al ver que como que en su cara, ¿no? De decepción de Pablo, entonces ella se debilitó más de lo que ella estaba en ese momento y murió. Entonces, pues ahí, antes de que muera Pablo, Marinela, mejor dicho,
agarró las manos, juntó las manos de Pablo y de Florentina como un último, una muestra de amor y resignación. Después de su muerte, pues le realizaron un bonito funeral, sobre todo importante, ¿no? Donde le pusieron María Manuela Telles. Y con el tiempo, pues Pablo y Florentina llegan a casarse y pues las personas del pueblo comenzaban a olvidar a Marianela, la olvidaron. Y vinieron también turistas, visitantes con el transcurso del tiempo. Y se creaban historias exageradas de Marianela, que era una joven adinerada, que fingía que no tenía, que era pobre, fingía que no tenía dinero. Entonces se comenzaban a crear historias esto que no eran, historias exageradas de ella, ¿no? Y la dejaron como tipo una leyenda romántica. Y así es como termina esta obra de Marinela que pues nos enseña que no todas las historias de amor tienen un final feliz.